¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Les saluda el profesor Alejandro Calderón del curso de física de la institución educativa privada GUNI de Cañete. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a comenzar nuestra primera clase virtual, ¿no? Que tiene que ver con el tema de análisis dimensional, ¿ya? Pero nosotros lo que tenemos que recordar primero, en este caso, ¿no? El curso de física, bueno, ya te dije mi nombre, Alejandro Calderón. Esta clase va para el grado de tercer año, ¿ya? Bueno, antes que nada, chicos, recordarte que debido a todo lo que está ocurriendo en el país, nosotros debemos guardar siempre la calma, seguir las instrucciones que nos dan en nuestras casas de cómo lavarte las manos, no salir a la calle, para que este virus ya se termine ya de propagar y, ¿no? Y poder poder ya salir en este caso a la calle, ¿no? Hacer nuestra vida cotidiana, ¿no? Y poder regresar a las aulas. Por eso la recomendación es que siempre, por favor, te lave las manos, no salgas a la calle. Bueno, chicos, vamos a comenzar sin más preámbulo la clase de física para el tercer año de secundaria. Bueno, el tema del día de hoy es lo que es el análisis dimensional, ¿no? Bueno, el análisis dimensional recuerda que es aquella parte de la física que nos va a permitir en este caso conocer las diversas magnitudes que existen en los diversos fenómenos, ¿no? Por eso, muchachos, el propósito acá es comprender y entender todas las diversas magnitudes que aparecen en los distintos fenómenos físicos, y eso es muy importante, ¿está bien? Ahora, el concepto, como te sigue diciendo, dice estudia la relación entre las cantidades físicas fundamentales y las cantidades físicas derivadas, ¿no? En la naturaleza van a haber diversas magnitudes, ¿no? Diversas magnitudes, van a haber diversos fenómenos, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que recordar en este capítulo de acá, que para entender cada fenómeno necesitamos conocer las magnitudes. Por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo acá. Cuando tú sales de tu casa y quieres ir al colegio, bueno, vas a recorrer una ¿qué? Vas a recorrer una determinada distancia. Profesor, ¿la distancia es una magnitud? Es una magnitud, ¿está bien? Dime, de tu casa al colegio te demoras un determinado tiempo, ¿sí o no? Por lo tanto, dime, ¿el tiempo será una magnitud? Claro que es una magnitud. Dime, si tú quieres ir más rápido de tu casa al colegio, ¿qué haces? ¿Aumentas tu velocidad? Pregunta, ¿la velocidad es una magnitud? Por supuesto que es una magnitud. Pregunta, ¿y cómo se llama ese aumento de velocidad? Se llama aceleración. Por lo tanto, dime, ¿la aceleración es una magnitud? También es una magnitud. Por lo tanto, eh, en la vida cotidiana, en los diversos cosas que hacemos en la vida diaria, se van a presentar diversos fenómenos físicos, que para yo poder entenderlos o analizarlos necesito conocer qué cosa a las magnitudes, ya a las magnitudes, ¿está bien? Entonces, en la naturaleza van a ver, como te vuelvo a repetir, varias magnitudes físicas, ¿ya? Entonces, vamos a recordar acá lo siguiente, ¿no? Una magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Y medir qué cosa viene a ser? Medir simplemente es comparar dos o más magnitudes de una misma naturaleza, nada más, ¿ya? Entonces, acá yo tengo, sea la cantidad física A, ¿no? Sea la cantidad física A, estos corchetes de acá me representan la dimensión de A, la dimensión de la cantidad A. En el sistema internacional, bueno, nos vamos a presentar acá a 7 magnitudes fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son, profesor? La longitud, donde su dimensión es L, la masa, donde su dimensión es M, el tiempo, donde su dimensión es T, la temperatura termodinámica, donde su dimensión es la letra griega teta, la intensidad de corriente, donde la dimensión es la letra I mayúscula, la intensidad luminosa, donde la dimensión es J, y la cantidad de sustancia, donde la dimensión es N. Todas estas 7 magnitudes fundamentales, ¿no? Todas estas 7 magnitudes fundamentales es muy importante que tú las recuerdes, ¿ya? Ahora, debido a la combinación de esas magnitudes fundamentales, ¿qué cosa vas a obtener? Vas a obtener entonces las magnitudes derivadas. ¿Está bien o no?
Listo, mira. Acá están las magnitudes derivadas, la fórmula dimensional y la unidad. A ver, repasando. Una magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿sí o no? ¿Y qué cosa viene a ser medir? Comparar dos o más magnitudes de una misma naturaleza, ¿ya? Listo, a ver. Vamos a ver acá entonces nosotros, muchachos, a las magnitudes derivadas. A ver, quiero que mires acá. Magnitud derivada, fórmula dimensional, unidad. Recuerda que la magnitud derivada surge de la combinación de las magnitudes fundamentales, ¿está bien? Comenzamos entonces con el área. La primera magnitud derivada es el área. ¿Cuál es la fórmula dimensional? La fórmula dimensional es L cuadrado. Dime, si es L cuadrado, ¿cuál es la unidad? La unidad viene a ser el metro cuadrado, nada más. La segunda magnitud derivada, ¿cuál sería? Sería el volumen. Dime, la fórmula dimensional del volumen, ¿cuál sería? L cubo. Y la unidad, ¿cuál sería? Metro cúbico, ¿no? M al cubo, que significa metro cúbico, ¿no? La otra magnitud derivada, ¿cuál es? La densidad. Dime, ¿cuál es la fórmula dimensional de la densidad? La fórmula dimensional de la densidad sería m por L a la menos 3. ¿Está bien? M por L a la menos 3. ¿Y cuál es la unidad? La unidad sería en este caso kilogramo por metro a la menos 3. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos área, volumen y densidad. Vamos con otra magnitud derivada, la velocidad. La velocidad, su fórmula dimensional sería LT a la menos 1. ¿No? Su unidad sería metro por segundo a la menos 1. ¿Ya? Vamos con la aceleración. La fórmula dimensional es L por T a la menos 2. La unidad sería el metro por segundo a la menos 2. ¿Ya? Mira, a partir de acá, ya las magnitudes derivadas, vas a conocer la fórmula, pero la unidad ya no va a ser en este caso con las letras que la representan, sino va a haber nombres específicos para poder determinar la unidad. Por ejemplo, mira, quiero que mires acá. Quiero que mires a la fuerza, ¿no? Si la dimensión de la fuerza es mLt a la menos 2, profesor, entonces si es mLt a la menos 2, su unidad debería ser kilogramo por metro por segundo a la menos 2. Pero en vez de colocar kilogramo por metro por segundo a la menos 2, ¿qué cosa voy a colocar? Voy a colocar Newton, ¿no? En honor al físico que tiene que ver con la fuerza, Isaac Newton, ¿está bien? Y se representa con la letra N. La otra magnitud es la presión. Bueno, la presión yo recuerdo que su fórmula dimensional es m por L a la menos 1 por T a la menos 2. ¿Está bien? ¿Cuál es la unidad cuál sería la unidad de la presión? Bueno, si es m sería kilogramo por metro a la menos 1 por segundo a la menos 2. ¿Cuál sería la unidad de la presión? Bueno, la unidad de la presión se tendría que ser 2 kilogramos por metro a la menos 1 por segundo a la menos 2, pero eso de ahí yo lo voy a reemplazar por el nombre científico que tiene que ver con la presión y se llama Pascal, ¿no? La otra magnitud derivada es el trabajo, ¿no? El trabajo, su dimensión es ml cuadrado por t a la menos 2. Su unidad sería kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 2. Y eso de ahí está representado por quién? Por el científico que tiene que ver con el trabajo, que es Joule. Y lo representas con la letra J, ¿no? La potencia, la fórmula dimensional de la potencia es m por L cuadrado por T a la menos 3. La unidad, ¿cuál sería? Kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 3. Por lo tanto, esa unidad ya no la vas a colocar así, sino vas a colocar el nombre del científico que tiene que ver con la potencia, ¿no? Que viene a ser en este caso el watt, ¿no? ¿En honor a quién? En honor al científico James Watt, ¿ya? Y la energía, profesor, que es igual al trabajo, ¿no? Dimensionalmente son iguales, ¿no? ml cuadrado T a la menos 2 y la unidad, ¿cuál sería? Sería el joules, ¿ya? Entonces, muchachos, ya sabemos que es una magnitud, es todo aquello que se puede medir, ya sabemos qué es medir, que es comparar dos o más magnitudes, y lo que tú tienes que recordar es las magnitudes derivadas y las magnitudes fundamentales, ¿no? Las magnitudes derivadas, recuerda que surgen de la combinación de ¿quién? De las magnitudes fundamentales, ¿ya? Listo, muchachos, seguimos. Observación muy importante. ¿Qué tienes que recordar acá? Bueno, en física, cuando nosotros trabajamos este tema, en análisis dimensional, lógicamente, los ángulos y los números son adimensionales. ¿Qué significa eso, profesor? A significa sin dimensión. Quiere decir que no tienen dimensión. Quiere decir que cuando yo me encuentre en los problemas eso, simplemente va a ser como un 1, como si no estuviera nada más, ¿ya? Vamos a ver acá las propiedades. A ver, la primera propiedad dice, la fórmula dimensional de una constante numérica es
¿no? Es la unidad, ¿no? Esa dimensional, lo que te repetía acá, ¿está bien? Esa es la primera propiedad, ¿no? Que la fórmula dimensional de una constante numérica sí es la unidad, ¿ya? Bueno, acá están los ejemplos. Por ejemplo, quiero que mires acá. La dimensión de 4, como es un número, sería 1. La dimensión del logaritmo de 5, como es un número, sería 1. La dimensión del coseno de A, recuerda que A es un ángulo. El coseno de ese ángulo siempre me da una cantidad numérica. Por lo tanto, su dimensión, ¿cuánto sería? Sería 1, ¿ya? Vamos con la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? Las fórmulas dimensionales no se suman ni se restan, ¿ya? No se suman ni se restan, ¿no? Vamos a colocar acá, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, quiero que te fijes acá, 4 metros más 6 metros que me da 10 metros, ¿no? Lo que yo me refiero es esto, ¿no? Que si acá es metros, tiene que darte metros. Si acá es metros y acá es metros, no te puede quedar tiempo, segundo, no te puede quedar newton, ¿no? Eso es a lo que me refiero, ¿ya? Bueno, acá decimos 12 kilos menos 4 kilos, 8 kilos, eso está bien, ¿no? Acá también decimos, mira, acá voy a la propiedad, ¿no? A lo que específicamente me dice la propiedad. Profesor, masa menos masa es igual a masa. Profesor, pero acá yo veo que se restan, porque si se restan no es cero, no. Acá te están diciendo lo siguiente, que si a una masa le quitas otra masa, ¿qué te queda? Otra masa, pues, ¿sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, si tú te restas 12 kilos menos 4 kilos, ¿qué te tiene que quedar? 8 kilos. Él es masa, ¿qué te queda más. ¿Ya? Eso es lo que esa es la propiedad a la que se refiere la expresión. Por ejemplo, acá, mira, acá tienes longitud más longitud, que te va a dar longitud. Mira acá, por ejemplo, acá tengo 4 metros. 4 metros más 6 metros, ¿cuánto me tiene que dar? 10 metros. Él es longitud, longitud más longitud, ¿qué te va a dar? Longitud. Entonces acá te das cuenta que también se cumple, ¿no? Longitud más longitud me da una longitud. Es imposible pensar que longitud más longitud te dé masa o te dé tiempo, ¿sí o no? No puede ocurrir eso, ¿ya? Listo, continuamos. Vamos ahora a la tercera propiedad. Quiero que mires ahí, por favor, dice, en las expresiones, los exponentes de una cantidad física siempre son constantes numéricas, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú veas ¿no? Fórmulas dimensionales de las magnitudes físicas, siempre vas a ver exponentes que son cantidades numéricas. Profesor, ¿a qué se refiere eso? Que por ejemplo acá tengo L cuadrado, no podría ser por ejemplo L a la M, ¿no? L a la M no podría ser, entonces tiene que ser L cuadrado, L cubo, M cuadrado, M cubo, M a la cuarta, no sé, T a la menos 1, T a la menos 2, o sea, así, ¿ya? Entonces siempre tienes que recordar que los exponentes de las cantidades físicas, ¿qué cosas son? Son constantes numéricas, ¿ya? Sigamos. Todo exponente es adimensional. Quiere decir que la dimensión también de los exponentes tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Vamos a la propiedad 4. Dice, en las siguientes expresiones se pueden aplicar las fórmulas dimensionales. Por ejemplo, a ver, míralo acá. ¿Qué pasaría si tú tienes una ecuación x es igual a A sobre b? Entonces, ¿qué se va a cumplir acá? Mira, que la dimensión de x, ¿a qué tiene que ser igual? A la dimensión de A entre la dimensión de B. ¿Está bien? Si yo tengo una división, se mantiene la división. Y este corchete recuerda que es fórmula dimensional o dimensión de algo. En este caso sería de x. Dimensión de x es igual a la dimensión de A entre la dimensión de B. Segunda propiedad o segundo ejemplo, ¿no? X es igual a A por B. Entonces, ¿qué se cumple acá? Que la dimensión de X, ¿a qué tiene que ser igual? A la dimensión de A por la dimensión de B. La dimensión de X, ¿a qué tiene que ser igual? A la dimensión de A por la dimensión de B. Si es una multiplicación, se mantiene la multiplicación. Una potencia, mira. Si x es igual a a la n, recuerda que a es base en ese exponente, entonces ¿qué se cumple? Que la dimensión de x, ¿a qué tiene que ser igual? A la dimensión de a elevado a la n, ¿no? La dimensión de x, ¿a qué es igual? A la dimensión de a elevado a la n, ¿ya? Mira, ahora tengo un radical, ¿no? X es igual a la raíz n de a, por lo tanto la dimensión de x, ¿a qué es igual? A la raíz de a elevado a la ¿cuánto? A la 1 sobre n, ¿ya? A la 1 sobre n. Son propiedades entonces que vas a tener que aplicar cuando nos encontremos con los problemitas, ¿ya? Continuamos. A ver, 5. Principio de homogeneidad dimensional. Esto, por favor, es muy importante, ¿ya? Esto nos va a permitir a resolver problemas muy rápido, ¿ya? Así que es muy importante que recuerdes esta propiedad. A ver, mira, te presento la siguiente ecuación que está acá. AX cuadrado más B por V igual a C por D menos P por Q sobre R, ¿no?
A ver, chicos, una pregunta. Acá yo tengo una igualdad, acá yo tengo una suma y acá tengo una resta. Para que se cumpla todo esto, ¿qué tiene que pasar? Mira, esto de acá, con esto de acá, con esto de acá y con lo que está acá, tienen que ser dimensionalmente iguales. Profesor, ¿cómo es eso? Mira, acá te lo pongo. ¿Qué es lo que se cumple entonces? Que la dimensión de x cuadrado es igual a la dimensión de b por v, igual a la dimensión de c por d, igual a la dimensión de ¿quién? De p por q sobre r. Entonces ahí está lo que corresponde al principio de homogeneidad, ¿no? Que tienes que recordar, por favor, y esto de acá es muy importante, ¿ya? Sigamos entonces. A ver, vamos a resolver los problemas propuestos, ¿no? He hecho, si no me equivoco, 12 problemas propuestos. Vamos a desarrollarlos de manera inmediata, así que por favor, presta atención. Comenzamos entonces con el problema número 1. ¿Qué cosa dice? Mira, escucha acá. Calcular la fórmula dimensional de x, ¿no? En la ecuación homogénea. Profesor, ¿dónde está la ecuación homogénea? Acá está, mira. Ahí está. X es igual a F por T, donde F qué cosa viene a ser fuerza y T qué cosa viene a ser tiempo. Listo. Profesor, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, acá simplemente es recordar las propiedades que nosotros hemos visto. Mira, ahí dice que x es igual a f por t. Entonces simplemente lo que hago es lo siguiente. A ver, resolución. Decimos lo siguiente. A ver, nos piden hallar qué cosa, la dimensión de x. Por lo tanto, planteo la ecuación. Mira, x a que es igual a f por t. Como es un producto, bueno, ya sabes tú que si yo quiero la dimensión de x, la dimensión pasaría a cada uno, ¿sí o no? Sería en este caso la dimensión de f por la dimensión de t. Entonces, x a que es igual a la dimensión de f por la dimensión de t. Reemplazando, ¿qué me quedaría? Mira, que la dimensión de x simplemente es igual a ¿quién? A f por t, pero yo recuerdo que f qué cosa viene a ser fuerza, y la dimensión de la fuerza, ¿cuánto es? Acá está, mlt a la menos 2, multiplicado por t. T qué cosa viene a ser el tiempo, y la dimensión del tiempo, ¿cuánto sería? Sería t. Dime, si yo opero todo esto, ¿qué me queda? Que la dimensión de x acá es igual m por l por t a la menos 1. Profesor, ¿por qué me quedaría m por l por t a la menos 1? Mira, el m queda acá. Acá me queda L, ¿sí o no? Pero acá te das cuenta que se multiplica ¿quién? T a la menos 2 multiplicado por T. Y T a la menos 2 multiplicado por T, ¿qué cosa viene a ser? T a la menos 1. Nada más, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta al problema número 1. ¿Está bien? Listo, muchachos, pasemos al ejemplo 2. A ver, pasemos al ejemplito número 2. Listo, acá está el ejemplito número 2, mira. Dice lo siguiente, a ver, dice determine la fórmula dimensional de Y en la ecuación homogénea, ¿no? ¿Qué dice acá la ecuación? Que Y que es igual a 3 veces P por V, ¿no? Donde P es presión y V ¿qué cosa viene a ser? Volumen. Profesor, este problemita también es sumamente sencillo, recuerda aplicando todo lo que hemos explicado, ¿ya? Listo, resolución. Y según la ecuación, profesor, ¿cuál es la ecuación? Acá está la ecuación. Mira, la ecuación es Y es igual a ¿quién? A 3 veces P por V. Profesor, ahí tengo la ecuación física, ahora la voy a trabajar dimensionalmente. ¿Cómo sería, profesor? Sería así, mira. La dimensión de Y acá es igual a la dimensión de 3 por la dimensión de P por la dimensión de V. Profesor, él es un número. Usted me dijo algo de los números. Claro, los números no tienen dimensión. Quiere decir que su fórmula dimensional de cada número es la unidad. Entonces, profesor, desaparezco el 3. ¿Y qué pasaría si desaparezco el 3? Me quedaría esto, mira. Allá, ya lo reemplacé, profesor. ¿Cómo lo he hecho? Mira, ya desapareció el 3. Me quedaría dimensión de Y. Igual, como desapareció el 3, ¿qué me queda? Me queda la presión. Y tú recuerdas por la tabla que hemos visto ahí, que la presión acá es igual a M por L a la menos 1 por T a la menos 2 multiplicado por el volumen. ¿El volumen qué cosa viene a ser? L cubo. ¿Qué me quedaría entonces acá? Simplemente resuelvo, que esto ya es un problema algebraico, que me quedaría que la dimensión de Y que es igual a M multiplicado por L a la menos 1 por L cubo, ¿cuánto es? L cuadrado multiplicado por ¿cuánto? T a la menos 2. Por lo tanto, la respuesta sería ml cuadrado por t a la menos 2. Un problema sumamente sencillo, ¿ya? Vamos al siguiente ejemplo. A ver, vamos al ejemplo número 3. ¿Qué dice el ejemplo número 3? A ver, vamos a ver ahí el ejemplo número 3. Dice, hallar la fórmula dimensional de z, ¿no? Dice acá lo siguiente, ¿no? Que z es igual a f multiplicado por v multiplicado por el seno de 30. F es fuerza, v ¿qué cosa es? Velocidad. ¿Cómo sería la resolución, profesor? Acá está, mira. Resolución,
sea la ecuación. Profesor, ¿dónde está la ecuación? Acá está, mira. La ecuación, ¿qué cosa dice? Que Z es igual a F multiplicado por V multiplicado por el seno de 30. Esta es la ecuación matemática. Vamos a trabajarla dimensionalmente. Decimos acá lo siguiente, ¿no? La dimensión de Z, ¿a qué tiene que ser igual? A la dimensión de F multiplicado por la dimensión de V multiplicado por el seno de 30. Profesor, yo recuerdo algo acá, que el seno de 30, ¿qué cosa viene a ser? El seno de 30 viene a ser una cantidad numérica, ¿sí o no? Si el seno de 30 es una cantidad numérica, la pregunta es, ¿cuánto vale su dimensión? Su dimensión es 1. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Simplemente me quedaría F por V. Ahí ya reemplazo, mira, ahí está. Reemplazando, ¿qué me quedaría? Que la dimensión de Z que es igual, bueno, ya sabemos que esto es 1. Lo que me quedaría acá es la fuerza que es igual m por L por T a la menos 2 multiplicado por V que es velocidad. La velocidad es LT a la menos 1. Por lo tanto, ¿qué me quedaría acá? Opero esto y me quedaría lo siguiente, mira, ¿qué me quedaría? Que la dimensión de Z que es igual a M, acá es L por L, ¿cuánto es? L cuadrado, T a la menos 2 por T a la menos 1, ¿cuánto sería? T a la menos 3. Entonces, simplemente ahí que me quedaría que la dimensión de Z sería M por L cuadrado por T a la menos 3. Nada más, ¿ya? Listo. Vamos a pasar ahora al ejemplo número 4. Mira, acá el ejemplo número 4 dice, determine la ecuación dimensional de H en la ecuación homogénea. Bueno, acá te presento la ecuación. Mira, M es igual a H por F sobre C cuadrado, donde M es masa, F es frecuencia y C es velocidad. Profesor, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve así, mira. Resolución dice, sea la ecuación. Acá tengo la ecuación. La ecuación es M es igual a H por F sobre C cuadrado. ¿Qué es lo que me pide el problema? El problema me pide que haya H. Entonces, si me pide el problema que haya H, tengo que despejar H. Y si despejo H, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo que está acá. Pero antes de despejar H, perdón, tienes que recordar que la dimensión de la frecuencia acá antes es igual a T a la menos 1. Eso ahí es una magnitud derivada que no le he colocado, en este caso en la tabla, ¿no? Ya es una magnitud derivada que tienes que conocer. A ver, vamos ahora a que aparezca H. Ahí está, mira, despejando H. H, ¿qué es igual? H es igual a M por C cuadrado sobre F, ¿no? Entonces, como ya despejé H, ya tengo la fórmula matemática, ahora simplemente reemplazo la fórmula y utilizo las dimensiones, ¿no? ¿Qué me quedaría? Que la dimensión de H acá es igual a la dimensión de M por la dimensión de C cuadrado sobre la dimensión de F. ¿Qué es lo que me quedaría? A ver, mira acá. Profesor, M, ¿qué cosa es? M recuerda que es masa, su dimensión es M. ¿Qué cosa viene a ser C? C viene a ser velocidad, la dimensión es LT a la menos 1, pero está elevado al cuadrado, ¿sí o no? ¿Sobre cuánto? Sobre T a la menos 1, ¿no? ¿Qué me quedaría entonces acá? Que la dimensión de H que es igual. Bueno, acá te das cuenta que te queda M. Acá te quedaría LT a la menos 1 al cuadrado, que sería L cuadrado por T a la menos 2, ¿sobre cuánto? Sobre T a la menos 1. Chicos, ¿eso cuánto sería? ¿Cuánto me quedaría acá? Me quedaría esto, mira, que la dimensión de H que es igual a M por L cuadrado por T a la menos 1. Nada más, ¿ya? Esa sería la respuesta. Entonces, acá lo que hemos aprendido también es otra cosa, ¿no? Que la dimensión, que la ecuación dimensional de la frecuencia es T a la menos 1, ¿ya? Sigamos. Pasemos al ejemplo 5. El ejemplo 5, ¿qué cosa dice? En la ecuación dimensional correcta, mira, la ecuación dimensional correcta matemática dice que K por F es igual a M por V, donde F viene a ser fuerza, M es masa y V, ¿qué cosa viene a ser? Velocidad. ¿Qué magnitud representa acá? Bueno, vamos a ver qué magnitud representa acá. Resolución A, pero para eso tendría yo lo siguiente. A ver, acá está la ecuación acá es igual a K por F, que es igual a M por V, ¿sí o no? Entonces lo que yo voy a hacer, ¿qué cosa es? Despejar K. Si despejo K, ¿qué me queda? Si despejo K, ¿qué me queda? Si despejo acá me quedaría M por V sobre F, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ya despejé acá, ahora lo voy a trabajar de manera dimensional utilizando las ecuaciones dimensionales. Mira que me queda la dimensión de K, que es igual a la dimensión de M por la dimensión de V sobre la dimensión de F, ¿no? Reemplazo, ¿qué me quedaría? Que la dimensión de K, que es igual a M, que es la masa, multiplicado por la velocidad, que es LT a la menos 1, sobre F, que es la fuerza. La fuerza es M por L por T a la menos 2. Tú te percatas acá que se va la masa, se va la longitud y me quedaría T a la menos 1 sobre T a la menos 2. Si tú resuelves eso, ¿qué te quedaría? Te quedaría T. Nada más, ¿ya? Entonces, la pregunta es,
¿Qué magnitud representa acá? Dime, si K es igual a T, si K es igual a T, ¿qué sería acá? Sería tiempo, ¿no? Listo. Vamos ahora al ejemplo número 6. ¿Qué dice el ejemplo número 6? Dice, indicar qué magnitud representa X en la ecuación. Bueno, X es igual a la raíz de 3 multiplicado por P multiplicado por V sobre la tangente de 45, ¿no? Ahora, P, ¿qué cosa viene a ser? Presión manométrica, y V, ¿qué cosa viene a ser? Volumen. Profesor, ¿cómo hacer este problema así? Mira, listo. Resolución, vamos a trabajar, no sea la ecuación. Bueno, acá he colocado la ecuación matemática que es igual a la raíz de 3 por P por V sobre la tangente de 45. Esa es la ecuación matemática, ahora yo la voy a trabajar físicamente, ¿no? ¿Qué digo acá? Ahí está, acá está físicamente, mira, la dimensión de X acá es igual a la dimensión de la raíz de 3 por la dimensión de P por la dimensión de V sobre la dimensión de la tangente de 45, ¿sí o no? Dime, ¿eso de ahí se puede o no se puede resolver? Pero tienes que percatarte de que la raíz de 3 y la tangente de 45 es igual a 1. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Mira, me quedaría que la dimensión de X acá es igual, bueno, como él es 1, me quedaría P. P acá es igual M, P recuerda que es presión, ¿no? Presión manométrica que es igual a presión, que sería M por L a la menos 1 por T a la menos 2 multiplicado por V. V, ¿qué cosa viene a ser? El volumen. El volumen es L cubo. Dime, ¿eso de ahí a qué es igual? Despejo X, ¿qué me quedaría? Me quedaría M. ¿Cuánto es L a la menos 1 por L cubo? Es L cuadrado multiplicado por T a la menos 2. Nada más. Profesor, ¿y eso que está ahí a qué me representa? Bueno, esto de acá te representa el trabajo, la entrega, ¿no? Entonces, vamos ahora al problema número 7. Ya, vamos al problema número 7. El problema número 7 vino en la Universidad Villarreal, ¿no? En algún tiempo atrás. ¿Qué cosa dice? Mira, en la ecuación V igual a, dice, raíz cuadrada de ¿qué? De 2e sobre y. Encontrar la fórmula dimensional de y, donde V viene a ser, ¿qué cosa? V viene a ser velocidad de traslación y ¿qué cosa viene a ser? Energía cinética, ¿no? Listo, vamos a ver la resolución. Primero planteamos la ecuación. Ahí está la ecuación. Mira, sea la ecuación V es igual a la raíz de ¿quién? De 2e sobre y. ¿Está bien o no? Ya, chicos. Si el problema me pide que haya y, ¿dónde está y? Yo me percato que y está dentro del radical. Por lo tanto, si está dentro del radical, yo tengo que despejarlo, ¿no? Entonces, para despejar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá elevo al cuadrado y acá también elevo al cuadrado. Si elevo al cuadrado y lo resuelvo, me quedaría esto, mira. Me quedaría lo siguiente. Despejando y es igual a 2e sobre v cuadrado, ¿no? Despejo y me quedaría, ¿qué cosa? 2e sobre v cuadrado. Esa es la ecuación física. Vamos ahora a trabajarlo de manera dimensional. Si lo trabajo de manera dimensional, mira lo que te queda. La dimensión de y es igual a la dimensión de 2 por la dimensión de e por la dimensión de v cuadrado. 2, ¿qué cosa viene a ser? Una cantidad numérica, por lo tanto su dimensión es 1. ¿Qué me quedaría con e? E viene a ser, ¿qué cosa? La energía. Y la energía que es igual m por l cuadrado por t a la menos 2. ¿Y qué me quedaría acá, muchachos? Entre, abajo tienes la velocidad. Y la velocidad es lt a la menos 1 elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué me quedaría arriba? Me quedaría m por l cuadrado por t a la menos 2. Y abajo, ¿qué tendrías? L por t a la menos 1 elevado al cuadrado. Eso de ahí, si tú lo operas, es L cuadrado por T a la menos 2. ¿Y qué nos quedaría acá? Nos quedaría esto, mira. Nos quedaría que la dimensión de Y es igual a M. Significa que Y viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser masa, ¿no? ¿Y por qué me queda M, profesor? Porque este L cuadrado con este L cuadrado se va. Este T a la menos 2 con este T a la menos 2 también se cancela, ¿ya? Listo. Pasamos ahora al siguiente ejemplo. Problema número 8. ¿Qué dice? Mira, ajá. En la siguiente ecuación homogénea halle las dimensiones de A. ¿Ya? Halle las dimensiones de A. ¿Sí? Donde me dice que C es velocidad tangencial. ¿Ya? Mira, acá está la ecuación. La ecuación dice A logaritmo de 2 igual a 7b sobre seno de 39 menos la raíz cúbica de C cuadrado. Chicos, esto de acá ya es seno, sino que es un editor de ecuaciones. Ya representa el seno. ¿Sí? Seno de 39 menos la raíz cúbica de C al cuadrado. ¿Ya? Entonces, muchachos, acá lo que nosotros tenemos que recordar es el principio de homogeneidad, porque acá nos piden qué cosa, mira, nos piden qué cosa, nos piden que hallemos A y solamente nos dan C. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer simplemente? Lo que tengo que hacer es esto de acá, igualarlo con ¿quién? Igualarlo con C. Nada más, ¿está bien? Entonces, ¿qué me quedaría acá? Mira, me quedaría lo siguiente. A ver, ¿cómo sería la resolución? A ver, resolución.
Primero, para yo poder hallar A, tengo que saber que los tres elementos que ves acá tienen que ser dimensionalmente iguales. Ahí está, mira. Según la ecuación se debe cumplir el principio de homogeneidad. Allá. Y el principio de homogeneidad que me dice que la dimensión de A multiplicado por el logaritmo de 2 es igual a 7b sobre la sección a 39 y esto es igual a la raíz cúbica de c cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer acá? Simplemente igualas a quién? Igualas a estos dos. ¿Está bien o no? Profesor, y si igualo a esos dos, ¿qué me quedaría? Me quedaría esto, mira. Acá hay un producto, sería A multiplicado por el logaritmo de 2, igual, dime esto como está como radical, lo coloco como exponente, la dimensión de c elevado a la 2 tercios. Recuerda que el logaritmo de 2 es una cantidad numérica, y por ser una cantidad numérica, ¿cuánto vale su dimensión? Vale 1. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría simplemente que A es igual a ¿quién? A c elevado a la 2 tercios, pero c, ¿qué cosa es? Velocidad. Velocidad es Lt a la menos 1 elevado a la cuánta, a la 2 tercios. Si está elevado a la 2 tercios, el 2 tercios multiplica al 1 y al menos 1, ¿qué me quedaría? L a las 2 tercios por T a la menos 2 tercios. Nada más. Ahí está entonces la ecuación dimensional de A. ¿Ya? Pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 9. ¿Qué dice el ejemplo 9? Escucha acá, por favor. En la ecuación dimensionalmente homogénea, ¿qué se cumple acá? Que A es igual a ¿quién? A T multiplicado por el seno de pi al cuadrado sobre M multiplicado por R cuadrado más B cuadrado. Profesor, ¿qué es lo que me pide el problema acá? Bueno, acá el problema te dice que T viene a ser torque, M es masa, R es radio, hallar las dimensiones de B. ¿Ya? Profesor, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Mira, la resolución es lo siguiente, aplicando el principio de homogeneidad. Profesor, ¿torque qué es? Bueno, el torque es una cantidad, ¿no? Que dimensionalmente es igual al trabajo, ¿ya? Ml cuadrado T a la menos 2, ¿sí? Pero a diferencia de trabajo es una cantidad vectorial, ¿ya? Eso ya más adelante lo vamos a ver. Profesor, ¿y por qué no lo vemos ahora? Porque ahora no lo vamos a necesitar. M viene a ser masa, R es radio. ¿Ya? Entonces me piden ahí las dimensiones de B. Entonces, yo quiero que tú te fijes en la parte de acá, en la parte del denominador, donde están los paréntesis. ¿Sí o no? Acá hay una suma, ¿no? Dime, R cuadrado con B cuadrado, ¿cómo tienen que ser? Profesor, si acá yo veo una suma, significa, valga la redundancia, significa que se están sumando, ¿no? Para que pueda ocurrir eso, R cuadrado con B tienen que ser de la misma dimensión. Entonces, aplicando el principio de homogeneidad, ¿qué es lo que vas a decir? Que la dimensión de R al cuadrado es igual a la dimensión de B al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que se cumple? Que la dimensión de B es igual a la dimensión de R. Pregunta, ¿R qué cosa es? Radio. Y el radio, yo te hago una pregunta, ¿qué cosa viene a ser? ¿Una qué? Una longitud. Por lo tanto, ¿qué vas a decir? Que la dimensión de B acá es igual a L. Nada más. ¿Ya? Entonces ahí está la ecuación dimensional de B. Pasamos al ejemplo 10. ¿Qué dice el ejemplo 10? Mira, el ejemplo 10 me dice lo siguiente, ¿no? En la ecuación correcta, ¿no? En la ecuación dimensionalmente correcta, dice acá lo siguiente, W es igual a ¿quién? A 4pi cuadrado multiplicado por R multiplicado por A menos B multiplicado por X sobre M cuadrado, ¿no? W viene a ser la velocidad angular, R viene a ser radio, M viene a ser masa y A viene a ser área. ¿Cuál es la fórmula dimensional de X? Ah, ya, profesor. Entonces, ¿cómo sería la resolución? Y aplicando el principio de homogeneidad, mira lo que se cumple, ¿eh? Que la dimensión de W es igual a la dimensión de 4pi cuadrado por la dimensión de R por la dimensión de A menos B multiplicado por la dimensión de X sobre la dimensión de M al cuadrado. Profesor, acá yo me percato de una cosa, que 4pi cuadrado que es una cantidad numérica, ¿sí o no? Dime, en esta resta de acá, ¿qué significa? Si es una resta, significa que A y B son lo mismo. Pero, ¿qué cosa es A? Área. Significa, si A es área y hay una resta, significa también que B es área. Entonces, quiere decir que este paréntesis que está acá, este corchete que está acá, que estoy señalando, es área. Ya, entonces se cancela el de acá, me quedaría R, me quedaría área, me quedaría X sobre M cuadrado, ¿no? Entonces, recordando, ¿no? También para hacer ese problema necesito saber a qué es igual la ecuación dimensional de la velocidad angular. Bueno, la ecuación dimensional de la velocidad angular es T a la menos 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se cumple acá? Mira, lo que te iba diciendo, ¿no?
Ya nosotros ya hemos aplicado este principio, pero acá nosotros tenemos que recordar que A y B como son iguales a L cuadrado. Seguimos reemplazando. ¿Qué nos queda? Mira, nos quedaría lo siguiente, mira. W viene a ser velocidad angular y la dimensión de la velocidad angular es T a la menos 1. T a la menos 1 es igual. L es la unidad. R, ¿qué cosa es? R viene a ser el radio. ¿Y el radio qué cosa viene a ser? Una longitud. Profesor, A y B, como es una resta, si A es área, B es área. La dimensión del área, ¿cuánto vale? Vale L cuadrado por la dimensión de X sobre M cuadrado. M, ¿qué cosa viene a ser? La masa. Y la masa tiene que estar elevado al cuadrado. M cuadrado. Dime, ¿qué me quedaría acá? El M cuadrado pasa a multiplicar a T a la menos 1. Acá me quedaría L por L cuadrado, L cubo pasa a dividir. ¿Qué me quedaría? Que la dimensión de X acá es igual a M cuadrado por T a la menos 1 por L a la menos 3. Ahí sería entonces la ecuación dimensional de X. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta en el problema, solamente lo que hemos recordado acá es que es igual a velocidad angular y aplicando el principio de homogeneidad. Si yo no sabía esto de acá, no podría resolver el problema. ¿Ya? Listo, chicos. Vamos al problema número 11. Ya, vamos al problema número 11. ¿Qué dice el problema número 11? A ver, el problema número 11 dice lo siguiente. A ver, mira acá, por favor. El problema número 11 dice lo siguiente, ¿no? El problema número 11 dice lo siguiente. A ver, hallar X en la siguiente igualdad. ¿Qué dice la igualdad? A ver, T es igual a tangente de X más cotangente de Y elevado al cubo multiplicado por V a la X por F a la Y sobre 4pi al cuadrado, ¿ya? Bueno, T viene a ser trabajo, V viene a ser volumen, F viene a ser fuerza, ¿ya? Listo. Vamos a la resolución. Bueno, acá lo que nosotros tenemos que hacer, muchachos, es lo siguiente. Lo siguiente acá es simplemente trabajarlo de forma dimensional. Nada más, miren lo que dice. La dimensión de T acá es igual a la dimensión de toda esta suma de tangente y cotangente elevado al cubo multiplicado por la dimensión de V elevado a la X por la dimensión de F elevado a la Y, todo sobre la dimensión de 4pi cuadrado. Profesor, esta suma de tangente y cotangente es una cantidad numérica. Este 4pi cuadrado también es una cantidad numérica, se cancela. ¿Qué es lo que me quedaría entonces? Profesor, me quedaría que T es igual a estos dos, pero dime, T qué cosa es trabajo y el trabajo que es igual. ML cuadrado por T a la menos 2 igual a cuánto. A ver, dime, ¿qué cosa viene a ser V? V viene a ser volumen, volumen es L cubo y eso está elevado a la X por fuerza, fuerza es M por L por T a la menos 2, todo eso elevado a la Y. Profesor, me quedaría acá simplemente una propiedad algebraica, una expresión algebraica, que sería de la siguiente manera. Me quedaría esto, ¿no? Me quedaría que M por L cuadrado por T a la menos 2 es igual a ¿quién? A M a la Y por L a la 3X más Y por T a la menos 2Y. ¿Por qué, profesor? Acá es L a la 3X, ¿está bien o no? Pero acá también es L a la Y, me quedaría L a la 3X más Y. Acá me quedaría M a la Y y acá me quedaría T a la menos 2Y. Profesor, si las bases son iguales, ¿cómo son los exponentes? También tienen que ser iguales. Pregunta, ¿el exponente de M cuánto vale acá? 1. Y el exponente de M cuánto vale Y. Por lo tanto, dime Y y 1 cómo tienen que ser iguales. Pregunta, 3X más Y tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, lo que me queda es esto, ¿no? Que Y es igual a 1 y 3X más Y es igual a 2. Pero como Y vale 1, reemplazo y ¿qué me quedaría? A ver, 3x más 1 es igual a 2. El 1 pasa a restar, acá me quedaría 1. Por lo tanto, x acá sería igual a 1/3. ¿Qué es lo que te pide el problema? Que hay es simplemente el valor de x, ¿no? Entonces, por lo tanto, x ¿cuánto vale? 1/3. Un problemita típico de examen de admisión, ¿ya? Vamos al ejemplo 12. Mira el ejemplo 12, por favor, qué cosa dice, ¿no? El número de cables para un sistema de remolque se calcula por una pregunta de eco. Mira acá está la fórmula N, que es el número de cables, es igual a K por P sobre V por D, donde P es la potencia mecánica, V es la velocidad media, D viene a ser el diámetro. Me piden hallar las unidades de K en el sistema internacional, ¿no? Vamos a ver acá la resolución. ¿Qué dice la resolución? Dice lo siguiente, a ver, despejando K. K, ¿qué es igual? K es igual a ¿quién? A N multiplicado por V por D sobre P, ¿no? Ya. Ahí tengo la ecuación, la ecuación matemática, perdón, ¿no? Tienes que recordar que n viene a ser el número de vueltas, número de cables, perdón, v viene a ser la velocidad, d es diámetro y p es la potencia, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, como ya tengo la ecuación matemática, voy a trabajar con la ecuación dimensional. ¿Qué dice la ecuación dimensional? Dice lo siguiente, mira, que la dimensión de K, acá es igual a la dimensión de n por la dimensión de v por la dimensión de d sobre la dimensión de p.
Recuerda que n viene a ser el número de cables. El número de cables es una cantidad numérica, por lo tanto no tiene dimensión. V viene a ser velocidad, si tiene dimensión. D, ¿qué cosa viene a ser? Diámetro, tiene dimensión. Y P viene a ser potencia, que también tiene dimensión. Por lo tanto, ¿qué es lo que me quedaría? Lo que me quedaría es esto, mira. La dimensión de K, que es igual, bueno, L es una cantidad numérica, no se coloca. V es LT a la menos 1 multiplicado por ¿quién? Multiplicado por D. ¿D qué cosa viene a ser? Diámetro. Y el diámetro, recuerda qué cosa, que es una longitud. Sobre P. P qué cosa viene a ser? Potencia mecánica. La potencia es ml cuadrado por T a la menos 3. Profesor, recontra fácil este problema. Dime, esto lo puedo reemplazar, ¿no? Fácil. ¿Qué me quedaría? Mira, L por L cuadrado se va con el L cuadrado acá. ¿Qué me quedaría? T a la menos 1 sobre T a la menos 3. Estos dos dividen y me quedaría T al cuadrado. El que está abajo sube, ¿no? Pero sube con M a la menos 1. ¿Ya? Entonces pregunta, ¿cuánto sería la dimensión de K? La dimensión de K sería M a la menos 1 por T al cuadrado. ¿Ya? La respuesta sería esa que está ahí, ¿no? Listo, vamos ahora al problema número 13. ¿Ya? ¿Qué dice el problema número 13? También una pregunta de examen muy conocida. En la ecuación homogénea E igual a V cuadrado más 3 veces B por P, determine qué magnitud representa A sobre B. E viene a ser energía mecánica, V viene a ser velocidad instantánea y P viene a ser presión hidrostática. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esto? De la siguiente manera de resolución. Acá lo que yo tengo que hacer, como me piden A sobre B, y recuerda que A está acá y B está acá, lo que voy a hacer es aplicar el principio de homogeneidad. ¿Cómo es esto? Mira, así. Aplicando el principio de homogeneidad, ¿qué cosa dices? Que la dimensión de E aquí tiene que ser igual a la dimensión de AV cuadrado, igual a la dimensión de 3 veces B por P. Entonces, si yo quiero hallar A sobre B, igualo estos dos nada más. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría lo siguiente, la dimensión de A por V cuadrado es igual a la dimensión de 3 por la dimensión de B por la dimensión de P. Pero como 3 es una constante numérica, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente, mira. El B que está acá lo paso a dividir, me quedaría A sobre B. Acá me quedaría P y el V al cuadrado lo paso a dividir, o sea, me quedaría esto. ¿Está bien o no? Me quedaría lo que está acá. Pero dime, a mí me pide el problema esto, me pide qué cosa, A sobre B. Acá tengo A sobre B, pues si está que es igual a P sobre V cuadrado. Sigo reemplazando, ¿qué me quedaría? Mira, A sobre B es igual, P qué cosa viene a ser presión, M por L a la menos 1 por T a la menos 2 sobre V cuadrado. ¿Qué cosa viene a ser V? Velocidad. Y la velocidad es LT a la menos 1, pero como está al cuadrado sería L cuadrado por T a la menos 2. Se va a T a la menos 2, ¿qué cosa te quedaría? Que A sobre B, que es igual M por L a la menos 3. Recuerda que me queda M, me quedaría acá L a la menos 1 entre L cuadrado. Esa división sería L a la menos 3, ¿ya? Entonces, lo que me pide el problema es la dimensión o la magnitud de A sobre B, y eso acá es igual a M por L a la menos 3. Nada más, ¿ya? Entonces pasamos al siguiente ejemplo, problema tipo UNI, ¿ya? Problema tipo UNI. Mira, sabiendo que la velocidad del satélite artificial depende de su radio de curvatura r, de la aceleración de la gravedad existente g, determinar la fórmula dimensional de dicha velocidad. K es una constante numérica, ¿ya? Profesor, ¿cómo se resuelve este problema? Mire, este problema se resuelve de la siguiente manera, ¿ya? Primero, reconocemos acá las magnitudes que me dan. Velocidad, radio y aceleración. La pregunta es, ¿quién depende de quién? La velocidad depende de quién, del radio y de la gravedad. Entonces, esa fórmula tiene que ser que la velocidad depende del radio y de la gravedad. Entonces, como yo no sé qué ecuación es, vamos a lo siguiente. Según el problema nos piden la fórmula dimensional de la velocidad, pero acá el problema me está diciendo que la velocidad depende de quién, del radio de curvatura y de la gravedad existente. Entonces la ecuación sería de la siguiente manera. Pues mira, acá está. La velocidad, bueno, depende del radio y depende de la gravedad. Y recuerda que toda ecuación física tiene que ir acompañada de una constante, ¿no? Hay ecuaciones físicas que dependen de una constante, ¿no? Que están acompañadas de una constante, ¿ya? Ahora, quiero que mires acá. Como yo no sé cuánto es el radio, entonces el radio tiene que estar elevado a un exponente x. Y la gravedad tiene que estar elevada a un exponente y. Entonces, esta es la ecuación matemática que debo hallar. Por lo tanto, voy a trabajar ahora, para saber el valor de x y y, voy a trabajar ahora de manera dimensional. ¿Cómo sería? Sería así, mira. La dimensión de v acá es igual a la dimensión de k por la dimensión de r a la x por la dimensión de g a la y. Profesor,
K es una constante numérica que se cancela, dimensionalmente no me sirve, pero ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente, mira. V, ¿qué cosa es? LT a la menos 1 es igual a ¿cuánto? Radio viene a ser, recuerda que el radio de curvatura es una longitud, por eso le coloco L. L a la X por G, G viene a ser la aceleración de la gravedad, que sería LT a la menos 2 elevado a la Y, ¿no? ¿Qué me quedaría acá? LT a la menos 1 igual a ¿cuánto? L a la ¿cuánto? A ver, mira. Acá el Y pasa a multiplicar al L, me quedaría L a la X más Y por T a la menos 2Y. Profesor, me quedaría, ¿qué cosa? Me quedaría una ecuación exponencial donde si las bases son iguales, los exponentes como tienen que ser iguales. Mira acá, el exponente de L acá es X más Y y el exponente de L acá es 1. Entonces X más Y con 1 son iguales. Igualito acá, mira, el exponente de T es menos 2Y y el exponente de T acá es menos 1. Entonces Y es igual a, menos 1 es igual a menos 2Y, por lo tanto Y es igual a un medio, ¿no? Bueno, ¿qué me quedaría reemplazando? Me quedaría, ¿qué cosa? Que X más Y es igual a 1, ¿no? Y además me dicen que Y es un medio. Si Y es un medio, ¿cuánto vale X? Un medio. Como ya conozco el valor de X y Y, lo voy a reemplazar en la ecuación que yo planteé al inicio. Acá está la ecuación, mira. V es igual a la constante multiplicado por R a lo medio por G elevado a lo medio, ¿ya? Entonces, muchachos, ¿qué sería el problema número 14? Bueno, lo que me quedaría acá simplemente es despedirme. Espero que la clase del día de hoy te haya servido. Recuerda que eso lo tienes que copiar en tu cuaderno, copiar también los problemas, ¿no? Que cuando lleguemos a clases se va a revisar. Recuerda que los problemas que hemos hecho, vuélvelos a practicar en tu casa solo, sin ver la solución, porque de esa manera se aprende física, matemática. Y no te olvides seguir las normas de convivencia, no estar en tu casa, no salir, lavarte las manos, ¿no? Hasta que pase esta pandemia, ¿no? Que en realidad a todo el mundo nos afecta, ¿no? Bueno, espero que te encuentres bien. Ya nos veremos en clase, ¿no? Nos veremos en clase, ¿ya? Entonces, chicos, me despido, ¿no? Entonces, cuídense, nos vemos, hasta luego.